El KPMM tiene una propiedad estructural especial para el rendimiento de un activo. Nos va a brindar información muy importante referente a la situación del rendimiento del activo de forma, digamos, actual, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto el rendimiento como un rendimiento esperado, es decir, que estamos pensando a futuro sobre este rendimiento. Entonces, esta información que nos va a brindar es aleatoria y podemos establecer un modelo. ¿Qué modelo va a ser? Pues simplemente va a ser que nuestro rendimiento, si nos damos cuenta, hemos quitado la parte del rendimiento esperado, va a ser igual a mi tasa libre de riesgo por mi beta, multiplicando el exceso de mercado más epsilon i o EI. ¿Quién va a ser? Pues va a ser un elemento aleatorio. Y de acá podemos sacar unas implicaciones muy importantes. La primera, y muy sencilla, es que al momento de tomar esperanza, la esperanza de epsilon i o EI debe ser necesariamente cero, ¿no? Al tomar la covarianza del activo con el mercado libre de riesgo, vamos a tener esta expresión, ¿no? La covarianza del mercado con el activo va a ser simplemente sustituir la parte del rendimiento con nuestra fórmula de KPM, ¿no? Con esta fórmula antes presentada. Y al momento de separar términos, vamos a ver que eh, el primer elemento, ¿no? La covarianza entre la tasa libre de riesgo y el mercado va a ser cero. ¿Por qué? Porque la tasa libre de riesgo pues, es un elemento fijo, no es determinista, ¿no? Entonces, la covarianza entre algo determinista y algo aleatorio siempre va a ser cero. Vamos a tener que la covarianza de la beta i va a salir, bueno, la beta i va a salir de la covarianza, perdón. Vamos a tener nada más la covarianza entre el mercado y él mismo. Luego va a venir una parte restando entre la covarianza de la tasa libre de riesgo y el mercado, pero ya vimos que es cero. Y luego finalmente vamos a tener la covarianza entre la variable aleatoria, nuestro ruido epsilon i y el mercado. Y esto nos va a implicar necesariamente que tiene que ser cero esta covarianza, ¿no? De lo cual vamos a poder ver que la varianza del activo va a estar determinada por dos elementos. Beta i por sigma cuadrada al cuadrado eh, y la varianza de EI, ¿no? De acá vamos a tener dos partes, o se puede leer de dos formas. Una es que la parte de las betas i van a estar definidas como el riesgo sistémico. Este riesgo está asociado con el mercado como un todo, ¿no? Y bueno, no se puede reducir este riesgo al diversificar. Cada activo con beta distinto de cero contendrá este riesgo. ¿Por qué es un riesgo asociado con el mercado como un todo? Si recordamos, por definición, beta i simplemente quién es la covarianza entre el activo y el mercado, ¿no? Dividido por la varianza del mercado, ¿no? Entonces ahí nos quedaría una expresión de las betas que tiene que ver con el mercado. La otra parte, que es la varianza de las epsilon c, pues simplemente es el riesgo no sistémico específico. Y lo que nos va a decir este riesgo es que no está correlacionado con el mercado y se puede reducir con diversificación. Es decir, si yo tengo un portafolio y mi portafolio va a contener de alguna forma, digamos, este riesgo, pues este riesgo lo puedo reducir al este, invertir en distintos activos de distintos sectores. El riesgo sistémico que se mide por la beta es el más importante, ya que se combina directamente con el riesgo sistémico de otros activos, ¿no? Bueno, ahora veamos una forma más de ver al riesgo sistémico. Supongamos tres cosas. Primero que hay un activo en el Capital Market Line que necesariamente tiene que ser una combinación del activo libre de riesgo en nuestro portafolio de mercado con una cierta beta. Entonces su desviación estándar estará dada por beta por la desviación estándar del mercado.
Es decir, con esta parte y solo sabemos que tiene riesgo sistémico, ¿no? Como lo vimos en el video anterior. Ahora imaginemos que existe un grupo de activos con la misma beta. ¿Qué es lo que sucede? Pues primero, de acuerdo al KPM, nuestro activo en el Capital Market Line y los otros activos tienen el mismo rendimiento, necesariamente, ¿no? Y dos, si estos activos tienen un riesgo no sistémico, claramente no caerán en el Capital Market Line. Es decir, necesariamente tienen un riesgo mayor al riesgo de nuestro activo, porque tienen el riesgo no sistémico. Si aumenta el riesgo no sistémico, estos activos estarán más a la derecha en el plano media varianza. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa ahora en el plano? ¿Cómo se ve esto? Pues tenemos el plano, como dijimos, el rendimiento versus la desviación estándar. Tenemos nuestro Capital Market Line, que es aquella que está a través de la tasa libre de riesgo, nuestro portafolio de mercado, y el activo del que hablamos, que está en la línea del Capital Market Line, será este puntito verde. Los otros activos, si tienen además riesgo no sistémico, necesariamente, como dijimos, estarán más a la derecha, ¿no? ¿Qué podemos concluir con esta parte? Que es muy importante. La distancia horizontal de un punto al Capital Market Line puede ser tomado como una medida de riesgo no sistémico. Es decir, que si nosotros regresamos a nuestro plano rendimiento esperado y varianza y colocamos un activo y cuando estimamos nuestra recta del Capital Market Line podemos ver cuánto es el riesgo no sistémico que estamos teniendo por ese activo. Con esta parte concluimos la parte del riesgo no sistémico.